no se chiven. Va a ir entrando más gente poco a poco, creo. Entonces, pues yo ahí los dejo. Vamos a empezar ya. Ya empezó Jesús la grabación. Y pues van a ser famosos. Se van a YouTube. Ah, Adiós. ok, un poco y rápidamente me gustaría hacer un recuento de hasta lo que hemos visto al momento, pues es que justamente Nietzsche, eh, ay, Nietzsche lo que hace es, y no sé si decir invertir, yo no ocuparía esa palabra, el platonismo, con ese mito en particular que ya revisamos al inicio, y critica básicamente muchos de los postulados alrededor de lo que se configuraría como la modernidad, así como rápidamente. Y la sesión pasada me quedé un poco recordando qué era una palabra o qué decía Nietzsche que era una palabra. Y él hace el recuento y dice, bueno, pues es una reproducción en sonidos articulados de un estímulo nervioso, ¿no? Pero claro, a partir de ese estímulo, inferir la existencia de algo más allá que nosotros, pues es un resultado como equívoco de ocupar el principio de razón. Y en ese sentido yo mencionaba que Nietzsche pues resultaba ser más kantiano que el propio Kant, porque pues sí, todos sabemos que Kant es así como de claro, no existe lo noménico, no podemos acceder a él, y lo fenoménico es a lo que sí tenemos acceso, pero termina haciendo cosas muy raras como metiendo a Dios por la puerta trasera, que eso es algo que ella diría, no sé si Nietzsche comprende. Pero me parece interesante mencionar, puse aquí en la presentación, esta cita de, de Kant, porque justamente me parece que es muy clara para demostrar que en efecto Kant sí pudo ver el sinsentido, que es justamente lo que está como, gracias, de por medio, que es claro, Nietzsche dice, bueno, no hay un sentido inherente a las cosas, hasta el momento y todo lo que se ha construido en la metafísica y se ha creído eso, pues no, está equívoco, y pues no hay origen, no hay teleología, no hay nada de eso. Y pues en efecto no hay sentido, es un sinsentido, o como Rumi lo llama, abismo. Y me parece interesante ver que la distinción es muy clara. Algo que hacen diferente es que, pues, Kant se queda como en esta parte de, bueno, vamos a restringir a la razón y no hay que seguir como salirnos de ella para no intentar ser felices, ¿no? Con su cierta idea digo, infelices, un poco como postulando una idea de la felicidad un poco rara, ¿no? Y Nietzsche lo que hace es vitalizar la vida, decir, bueno, esto pues puede que sea cierto, pero ¿qué hacemos con ello? Y no justamente lo que intenta es no caer en el nihilismo y eso me parece a mí como una cosa muy importante. Entonces, la palabra pues es básicamente una metáfora. ¿Por qué? Porque Nietzsche lo dice muy claro. Primero tenemos un impulso nervioso y nosotros extrapolamos ese impulso nervioso a una imagen mental. Y esa imagen mental la extrapolamos a su vez en un sonido articulado. Cómo en cada caso se da un salto de esfera a otra esfera totalmente distinta. O sea, no podemos tener como la pretensión de que realmente hayamos aprendido algo de eso, más allá de lo que nosotros creamos con ello, como visión antropomórfica, llamémoslo, del mundo y de lo que captamos de él, ¿no? Entonces, a partir de esto, lo que nosotros podemos hacer es hablar de humanas experiencias, humanas interpretaciones y humanos mundos. Y suena un poco raro, pero creo que lo... Híjole, creo que se congelaron, Rumi. Sí, parece que algo sucedió así de la red. Debe ser seguramente la red de aquí pues de la biblioteca, ¿no? Sí, En un momento más, se corrige eso, pero bueno, no pasa nada. igual no sé si me puedan escuchar, Rumi, pero si pueden apagar probablemente por un momento su cámara para que sea menos lenta la conexión. Eso a veces funciona. Me parece que ahora no sé si los escuchan, pues creo que sí Mm, tiene un problema de conexión. mm. Este, les comento justamente es la cuestión de la biblioteca. Estoy aquí compartiendo básicamente la biblioteca con las compañeras, entonces suele ser bastante inestable. Sobre todo hay dos redes en las que uno se conecta, entonces a veces uno anda cambiando de red, ¿no? Para que funcione mejor esto.
Pero bueno, igual, pues esperamos un momento, ¿no? Sí, sí, mira, ya al parecer se Ujú. conectaron de nuevo. Ujú. Sí, ya es mejor. Muy bien. No Ok, sabemos qué pasó, algo apagó la computadora. puede ser. No, gracias, Sí. bueno, un poco donde me quedé es como lo de las humanas experiencias, humanas interpretaciones y humanos mundos. Y me parece muy importante recalcar que son en plural. Y esto es algo que vamos a ver un poquito adelante en lo que voy a mencionar a continuación, pero algo que me gustaría recalcar es que son humanas precisamente porque lo que estamos viendo ya no es una cosa empírica, o más bien que lo empírico en este caso sería como la relación del humano con el mundo, pero no como esencialidad. Y mm, obviamente un poco aquí, mm, pues esta imagen porque quería hacer referencia a un parágrafo de la Gaya Ciencia, que es el 341 donde menciona esta idea del eterno retorno de lo idéntico. Y me parece importante mencionarlo porque justamente uno podría creer que al ver este sinsentido, lo siguiente que uno dice es como, ¿y ahora qué hago, no? Y caer en el nihilismo absoluto y decir, bueno, ya nada tiene sentido, la vida no tiene sentido y terminar como haciendo algo así bien drástico como el suicidio, yo qué sé. Pero justamente en este parágrafo me parece importante porque es toda la idea contraria. Es como, claro, no se trata del nihilismo y ya, sino hay que vitalizar la vida. ¿Y qué quiere decir eso de vitalizar la vida? Que es como un locus común. Bueno, en este parágrafo se menciona que, un poco como parafraseando, pero no me acuerdo del todo, es que está uno en un cuarto solitario, en su soledad, sin hacer mucho, y era de noche. Y llega un diablo y le dice a la persona como, bueno, en este momento todo lo que has vivido se va a repetir infinitamente. Y el siguiente hay como una reflexión de, bueno, ¿tú qué clase de humano serías? ¿El que se queja y dice, oh, por Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O el que diría como, qué bueno que me pasa esto a mí? En ese sentido, creo que esa es la clave para decir, claro, un poco mi interpretación del eterno retorno es como, no es que se vaya a repetir infinitamente en efecto las cosas, como un error y se repite el error 100 veces. Un poco pensando en Kundera, ¿no? Pero es más como esta vida, a pesar de todo lo malo que me sucedió, a pesar de las cosas que salieron de mi control, de lo indeterminado, valió la pena. Por una sola cosa. Creo que eso sería la vitalidad de Nietzsche, como decir, esta vida valió la pena más allá de lo que no puedo controlar. Y bueno, llegamos a esa parte. Ah, No, o sea, yo quería como ahí provocar y ah, discutir, o sea, porque estoy de acuerdo con eso, pero ¿no les parece que la vitalidad también es esto que se va formando en esa propia indeterminación? O sea, porque muchas veces decimos que es el vitalismo en Nietzsche, ¿no? Y eso es como, qué mal hábito de los filósofos de generar palabras que no podemos explicar, ¿no? O sea, porque yo realmente creo que lo del vitalismo va un poco como un entendimiento que Hegel tuvo del idealismo alemán en concreto, que fue cómo es que se estaban explicando lo que la vida hacía al extenderse en sus diferentes determinaciones. ¿A qué voy? Piensen en la fenomenología de espíritu de Hegel, ¿no? Que es una ciencia de la experiencia de la conciencia. Entonces, más allá de como si nos gusta o no lo que Hegel decía, si estamos de acuerdo con la teología, etcétera, lo que es muy loable y es el intento más marcado en la filosofía occidental es tratar de dar cuenta de cómo es que esos conceptos que producimos para explicarnos la vida son la vida misma, ¿no? Y no solo eso, sino cómo es que esos conceptos cambian en un devenir de tiempo. Entonces es claro, si lo pensamos desde ese horizonte, la vitalidad también es ese devenir. Y si el lenguaje se ha liberado de las cadenas de la episteme, del conocimiento, de la razón, y queda abierto esto que podría ser lo inconmensurable, el sinsentido, el abismo, dependiendo de la interpretación que les guste, pues eso también es vida, ¿no? Es vida en movimiento. Y pues básicamente eso explica como todo el proyecto de Nietzsche, que es cómo podemos producir maneras de vivir, actuar, tener una actitud y hablar sobre la vida sin estatizarla y dejarla como en su vivencia, ¿no? Porque uno de los problemas
para Nietzsche del conocimiento que se ha generado en Occidente y de los métodos que utilizamos para ello, es que tienden a estatizar todo en conceptos muertos. Es decir, se hace la abstracción y esa palabra se vuelve una verdad esencial, ¿no? Determinada, que no cambia. Y dice Nietzsche, pero la vida cambia, ¿no? Y a mi parecer esto lo extrae de Hegel, o sea, porque Hegel está haciendo el intento de decir, oigan, ya vieron que este espacio y este tiempo que Kant dejó abiertos al infinito, en realidad es lo material y lo real, ¿no? Como que ya se dieron cuenta que el espacio es algo que en sus cambios construye una historia, ¿no? Entonces, esa historia es la narración del devenir de la vida y eso es el vitalismo, ¿no? Es como a favor de ese movimiento de la vida. Así lo vería yo. También en este sentido que dice Andrea, como de, bueno, asumir una actitud de afirmación frente a la cotidianidad, de retrotraerse al pasado sin sentir que es algo ajeno, pero a la vez reconocer que la vida es ese devenir cambiante de indeterminación, ¿no? Ah, Creo que Alan tenía la mano. sí. Sí, se escucha, ¿verdad? Vale. Pues sí, justamente me quedé pensando en lo que la sesión pasada me habías comentado, de que de alguna manera la propuesta de Nietzsche o la contienda de Nietzsche en contra de algunos ismos es justamente, por decir uno, el platonismo, ¿no? Y otros ismos que también están dentro de su contexto, ¿no? Lo traigo a colación porque también estuve pensando en esta cuestión que mencionas sobre el vitalismo de Nietzsche, ¿no? ¿Cuál es ese vitalismo, ¿no? O por qué se dice, ¿no? Que Nietzsche, digamos, en vez de negar la vida, ¿no? Pues la afirma. Eh, Estaba pensando justo en, pues sí, de alguna manera en estas escuelas platónicas, sobre todo Plotino, ¿no? Digamos, en mi caso he tenido por ahora bastante acercamiento a Plotino. Y y justamente he encontrado ahí que varias interpretaciones sobre este pensador, este filósofo, justo mencionan que hay una negación de lo corpóreo, es decir, para llegar al uno hay que negarse, pues sí, desde el cuerpo, ¿no? Es decir, si hay un ascenso, hay una purificación, es importante la idea del alma y estas cuestiones metafísicas, pero justo hacen lo contrario. Es decir, hay que deslindarse del cuerpo, de lo corpóreo, de todo aquello que es múltiple, de todo aquello que también participa de una sensibilidad, que de alguna manera se intelige por algunas facultades del intelecto, etcétera. Justo lo que Nietzsche propone es lo contrario de alguna manera, y algo que me parece importante es que introduce la cuestión de lo corpóreo. Es decir, el cuerpo es importante. Por ejemplo, cuando habla de la conciencia, dice que es un híbrido, ¿no? Y que en esa medida en la que es un híbrido, pues también tiene algo que se hace cuerpo, ¿no? Por eso, de alguna manera, pues es lo contrario. Me pregunto, digo, y esto ya es una interpretación, digamos, quizá arriesgada, eh, una manera en la que lo propone a modo de metáfora o de símbolo es cuando el Zaratustra se encuentra pues con el anciano, ¿no? Cuando va a bajar de la montaña, al inicio. Creo que justamente cuando tiene un problema justamente con los ascetas, ¿no? Pienso en tradiciones, digamos, cristianas, que justamente, pues sí, tienen esa cuestión de la negación del cuerpo, incluso hasta la vía apofática, ¿no? Que es la vía negativa, que aunque es negativa, eh, aún así apuesta por la negación del cuerpo. Pero bueno, no sé, igual me preguntaba, por qué tú mencionabas, qué es eso de vitalista en Nietzsche, ¿no? Justamente gracias, porque como que ya con las tres cosas que estamos diciendo, se ve mucho más claro hasta dónde llega esta crítica, hasta qué horizonte, ¿no? Porque justamente, y esto lo quería decir desde la sesión pasada, es que mucha gente le tiene miedo a decir que Nietzsche es positivista, pero sí es muy positivista, ¿no? O sea, todo el lenguaje que utiliza es positivista por algo, y es por eso que está diciendo Alan.
que en realidad ya está contemplando, si ustedes leen todos sus textos hasta genealogía, hay metáforas muy fisiológicas de la sangre, de, sí, por la recuperación del cuerpo, pero también porque pues el cambio, pues el espacio también es cuerpo, ¿no? Y el cuerpo también es tiempo. Entonces como que me hace sentido como lo que están diciendo los dos y como que esto nos ayuda a ir sacando como este lugar común de decir vitalismo ya y decir, pero ¿qué es ese vitalismo, no? O sea, porque yo lo he escuchado básicamente todo el tiempo que he estado dedicándome a la filosofía y uno entiende, pues es que tiene que ver con la jovialidad y la vitalidad, ¿no? Y haces tu paper y dices, es que vitalismo es ser jovial. Ah, pero ¿qué es ser jovial? ¿No? Embriagarte todos los días. Ajá. Y eso es una reducción absurda, ¿no? Porque la embriaguez en sí es poder ir sentarte en este movimiento de la vida, ¿no? Y esta es otra forma de leerlo. Desde el horizonte, pues, que se me ocurre que podría ayudarnos a comprender bien eso. No sé si alguien quiere decir otra cosa o sí. No sé. Ok. Eh, bueno, y creo que una de las partes más que todo el mundo toma como cita de Nietzsche, al menos de este texto, es esta cita en particular. Te voy a terminar. Pues bien. ¿Qué es, pues, la verdad? Un ejército de metáforas, metónimas, antropomorfismos, el movimiento, en una palabra, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que tras un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han quedado gastadas y sin fuerza sensible, monedas y no como metáforas. Muchas gracias. Me parece muy importante esta cita, porque sí, es un locus, pero es por algo, creo. Y es justamente que, bueno, la verdad instaura doctrinas y a Nietzsche no le molesta la verdad. Lo que le molesta es cómo es que en ese instaurar doctrinas, pues justamente deja de haber una movilidad en el fluir, en el devenir, lo mismo que es como parte de la vida, que es lo que estabas diciendo. Y justamente en esta metaforicidad del lenguaje, creo que es donde se ve más claro la plasticidad que este tiene, en el sentido, quizá un poco, ya yo metiendo a Derrida, que es como, claro, Derrida diría en un texto que se llama Márgenes de la Filosofía, en el apartado de la elipsis del sol, que diría que el exergo es un agregado del texto, pero que a la vez es parte del texto. Sea, Derrida cree que todo es texto en la medida en que todo es recontextualizado, contextualizado y resignificado. O sea, todo es escritura. Todo puede ser como en ese sentido escrito o descrito. Y eso a mí me ayuda a pensarlo porque justamente es como, claro, parece que todo lo que sucede en cuestión de la metáfora en concreto, pues es un agregado, pero en realidad no es un agregado, sino eso que está ahí. O sea, es lenguaje. Eso es lo que yo diría, aunque Rumi quizá me golpee, pero bueno. Entonces yo diría, bueno, todo el lenguaje y en general todas las fuerzas plásticas que tiene él son como agregados a la vida en general. Y pues, Alguien que no. ah, Ojalá. ay, una manita. Bueno, y un poco como metiéndolo a la cosecha, ahí está. Puse justo esta cita que dice, ¿por qué no en primer lugar la retórica como tal? Cada vez que una retórica define la metáfora, implica no solo una filosofía, sino también una red conceptual en la cual se ha constituido la filosofía. Creo que esto viene mucho a colación justo con todo lo que estamos diciendo de Nietzsche, ¿no? Estas citas de Derrida. Y pues es eso. O sea, para mí sería claro, todo el proceso que nosotros ocupamos al usar el lenguaje en todos los casos es una recontextualización y por lo tanto una resignificación. Entonces sí hay verdad, pero no verdad como verdad única, como la plantea la modernidad, sino una verdad que es móvil y que ayuda justamente a preservar la movilidad. Y ya un poco como siguiendo esto lo que nos llevaría como consecuencia sería pensar en una ontología, pues una ontoestética, que es algo que va a plantear Nietzsche en Nacimiento de la Tragedia, y es pues justamente esta frase de, bueno, solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. Que nadie quiere hablar, yo sí quiero. Pero piensen que esto de lo estético es súper kantiano. Es la aistesis kantiana, ¿no? O sea, no es ninguna, sino esa. En efecto, es una ontología del espacio, de la sensibilidad,
¿no? O sea, fíjense qué importantísimo. Ahí yo les recomiendo otra vez, creo que lo dije la sesión pasada, pero de verdad búsquenlo, el de los hilos de Ariadna, de Teresa Oñate y Zubia, en donde ella como que habla sobre esta ontología estética desde Nietzsche. Pero en efecto, esto desde el horizonte que está mencionando Andrea, porque solo como experiencia estética se justifica todo el sufrimiento y todo el dolor y todo el sinsentido. O sea, frente a Kant contestar, ¿para qué huyes del abismo? ¿No? ¿Para qué enrejas el cuerpo? Como decía Alan, ¿no? ¿Para qué constriñes la vida a un proceso evolutivo como Hegel, ¿no? Este, mejor observa la belleza de lo terrible, ¿no? Pero también en el sentido de como fenómeno del espacio, como fenómeno del cambio, ¿no? Es decir, no solo como estética bella, ¿no? Sino solo como fenómeno plástico tiene sentido, ¿no? Por eso este concepto que no quiero adelantar, porque cuando nos metamos en las interpretativas va a salir, pero por eso este concepto de fuerza plástica que a ella le gusta y se está especializando, ¿no? Y otros, ¿no? Como el Tribe Subarjay que vemos en este texto. También hay un impulso de la historia, también, o sea, hay impulsos. Y creo que viene más de una noción mucho más amplia de la aistesis kantiana, ¿no? Entonces, sirve mucho leerlo en esa clave y no quedarnos como solamente en la parte romántica, ¿no? Que es como el Nietzsche artista y la metafísica del artista. Justo por eso también lo quisimos hacer como por nacimiento de la tragedia primero, ¿no? Para que pudiéramos ver cómo es que para este punto donde ya no está buscando en la obra en particular un fenómeno, sino en el lenguaje como una estructura abierta al significado, ¿no? Toda una construcción ontológica de la realidad. Entonces ya no se trata de qué hace la danza o qué hace la música o qué hace el lenguaje en sí mismo. Yo por eso a veces discuto con Andrea, sino que el lenguaje ha sido la reducción máxima de este proceso que Nietzsche ha llevado para entender cómo es que se está configurando el sentido. Entonces, a mi gusto, pero eso ya es cuestión de opiniones, ¿no? Va más que del lenguaje, es que el lenguaje, la metáfora le funciona para decir, a tal grado esto está construido que todo es metáfora. Entonces, más que el lenguaje es, el sentido está superpuesto sobre el sentido y las determinaciones sobre las determinaciones y las indeterminaciones que generan, ¿no? Entonces, yo creo que sin necesidad de hablar del lenguaje como unidad, si entendemos el lenguaje ontológicamente en el sentido de la ontología hermenéutica, pues se trata también de ese lenguaje que se ha hecho como Foucault después dirá, de las palabras y las cosas, ¿no? Y pues eso, no sé si alguien vaya a decir algo, o sea, sí, Sí, yo creo que- vas. Mm, ok. Eh, un poco como recapitulando el texto, Nietzsche menciona que el ser humano construye conceptos, y esto pues es claro, no lo vemos en la historia, y ya. Y dice, pero su torre conceptual es inestable porque está creada en torres movedizas. Y menciona por ahí, un poco como a Heráclito, y dice, claro, porque es como más que tierras movedizas sería sobre agua, porque pues estas fluyen. Y yo diría que más que pensar lo discontinuo o lo continuo, a mí me parecería más fructífero quizá pensar justamente en que ese fluir, ese devenir o la deconstrucción y la resignificación que se da en este... Sí, pues, Ah, tiene que ser pensada desde la contingencia y no desde la necesidad, en el sentido de sí podemos tener agencia, pero no tenemos totalmente agencia en ello, porque estamos sujetos a la historia y el propio contexto en el que estamos sumergidos. Pero claro, eso no quiere decir que estemos determinados, o sea, también podemos hacer cosas con eso. Y, y dice justamente, y creo que eso es importante, cuando empieza a hablar de la hojita, que es como, claro, una clara referencia a Platón y las ideas, ¿no? Tenemos una hojita, quitamos las cosas individuales, todo el residuo, y nos quedamos como con la forma general. ¿Y qué es lo que sucede cuando hacemos eso? Pues que primero, pues está como muy raro, ¿no? ¿Cómo podemos decir que una hoja es una hoja? Y hablamos del ser y esas cosas, pero ¿realmente nos entendemos cuando hablamos de eso? Yo diría que no. Y entonces, en ese sentido, pues pongo aquí a Hume, porque ya Hume diría que todo eso es una costumbre, ¿no? Que la causalidad es una costumbre y que deberíamos de darle un poco de prioridad a estas cosas, son sí individuales.
Y pues ya por ahí me encontré el concepto de conocer, que está en un fragmento póstumo, y quien haya leído las obras completas lo encuentras como en una nota a pie de página. Dice que conocer es trabajar con las metáforas preferidas. Y eso es como, ah, claro, ya no se trata del conocer científico, sino de, bueno, ¿qué pasa si estamos así, como flotando en el espacio? Pues se trata de lo que nosotros elijamos, ¿no? Y ya como conclusión general, que esto es algo que yo diría y con lo que claramente Rumi no está de acuerdo, es que de todo esto que vengo exponiendo se desprende algo así como una ontología lingüística que trata de la significación y de la resignificación y la presignificación de todo cuanto está en nuestra vida. Y pues que el lenguaje es una trampa, pero más que una trampa, pues al nosotros querer jugar con él, el lenguaje termina jugando con nosotros y haciendo más cosas de las que en realidad nosotros podemos como determinar o tener agencia en ello. Pero eso es mi opinión. Y pues ya, muchas gracias. Yo creo que... ¿Qué no vas a enseñar tu diapositiva final? Ah, sí. Ah, no. Bueno, ahí está el Face de la... Gracias. Gracias por su atención. Um, deja, deja cómo les comparto la Aquí pantalla. te acordé. Ah, no. Quiero hablar a Alan, ¿estás vivo? Yo lo estoy viendo ahí. Sí, no, 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 no levanté la mano, en realidad fue como una reacción, ¿no? Un aplauso. Ah, ok. Dejemos a Jessica. Sí, ya va a seguir con Jesús. Iba a decir algo, pero se me olvidó. Eh, Entonces, pues que siga Jesús y ya si me acuerdo les cuento. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Em, bueno, yo les voy a comentar un poco sobre mi experiencia leyendo el textito este de Nietzsche. Textito solo por la brevedad, no porque no sea menos denso, teniendo como 6 cuartillitas. Mm, siempre me ha gustado... Ah, Rumi, ¿qué pasó? Perdón, es que ya me acordé. No, Ah, pues es claro. importante porque fue algo que dije pasada. Este, que esto último que estaba diciendo Andrés sobre la nueva forma de conocimiento es un montón de sentido, porque yo les voy a decir que Nietzsche leyó un texto de Harman, cuyo título no tengo en la mano, en donde Harman ya habla de el inconsciente, ¿no? El inconsciente que luego va a tomar Freud y va a decir que el inconsciente, él mismo, ¿no? Entre el Unbewusstsein. Entonces Nietzsche ya tiene una teoría del inconsciente y está muy demarcada en este escrito y también por eso habla a veces muy positivista, pero también es en un sentido ácido, ¿no? O sea, es como, ajá, pues es que si ponemos esto en este juego dialéctico y lo invertimos, pues si hay un consciente, hay un inconsciente, ¿no? Como que todo es conciencia. Pero a la vez también es una llamada a la atención de que puede haber cosas que no pasen por esa forma de conocimiento indeterminado, ¿no? Bueno, eso ya era todo. Sí, justamente con esto que tú mencionas, a mí también, después de releer el textito, también tanto en la edición que yo tengo, que es de Gredos, que de hecho el traductor es Joan B. Linares, que es uno de los que participa en la traducción de las obras completas de Tecnos, y me di cuenta de que parecería que la edición que presentan en Tecnos, más allá de las notas que son excelentes, pues parecería una reelaboración en cierta medida de la traducción de Joan B. Linares, que sí es bien diferente a la edición de Tecnos editada por separado, que como muy bien dijo Rumi, sí tiene una intención epistémica ahí muy rara, en donde hay cuestiones claves que creo que se leen de una manera diametralmente distinta cuando uno aborda un texto traducido desde este sentido más nietzscheano, si lo podemos ver así, y no tanto como en este sentido meramente epistémico raro. Por ejemplo, las traducciones entre esta que editó Tecnos por separado, en donde viene un texto de Feinger, y la que viene ya en las obras completas y en el texto este de Gredos de Grandes Pensadores, por lo que yo me di cuenta, solo coinciden en algo, palabra por palabra. En el primer parágrafo,
en algún momento, como, mm, pues sí, un par de párrafos, iniciado el primer parágrafo, Nietzsche dice, ¿es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades? Y cuando uno lo lee bajo el tenor de una lectura meramente epistémica, tiene una connotación muy fuerte. Se está planteando la posibilidad de que el lenguaje justamente sea una expresión de la Realitäten, ni siquiera de la Wirklichkeit, de la realidad efectiva, sino de esta realidad en sí y por sí, totalmente, vamos a decirlo así, conceptualizable a través del conocimiento. Y cuando uno lo lee con un sentido más nietzscheano, la pregunta más bien parece irónica. ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades? Y en alemán también viene en plural. El juego que está haciendo Nietzsche es, ya desde el momento de hablar de realidades, está polemizando. No es una realitet, una realidad en sí, sino las realidades. Y eso me gustó mucho de la traducción que les recomendó Rumi, con todas estas notas, que como les dije, es casi igual a la que viene en este textito de Gredos, que no es muy confiable porque vienen otras traducciones muy malas, por ejemplo, de Daza, que no asumen ya ciertas correcciones que hubo filológicas en el aspecto de que, como saben, la hermana de Nietzsche alteró muchos de los textos de Nietzsche y puso de su propia cosecha llena de resentimiento antisemita y cuestiones bien raras. Pero bueno, al menos esta traducción es buena y es muy parecida a la de ya las obras completas. Hay cosas que me gustaría resaltar, tanto de este aspecto positivista fisiológico de Nietzsche, como otras cuestiones de carácter más personal. Sin embargo, creo que hay una cita justamente de Márgenes de la Filosofía, de Derrida, que yo también saqué. Rumi siempre me dice que ya me ponga a leer a Derrida, que es mi espíritu animal filosófico, pero no le hago caso. Perdóname, Rumi, sorry, not sorry. Pero fíjense, Nietzsche también apela en algún momento a una metáfora de la moneda, justamente cuando está en este pasaje decisivo de qué es la verdad, ¿no? ¿Y qué nos dice Derrida en Márgenes de la Filosofía? Citando otro texto. Lo voy a leer. Y con esto me gustaría abrir ya mi exposición. Los metafísicos, cuando se hacen un lenguaje, se parecen a los afiladores que pasaran, en vez de cuchillos y tijeras, medallas y monedas, por la muela, para borrarles el exergo, la fecha y la efigie. Cuando han trabajado tanto que ya no se ve sobre sus piezas de 5 francos, ni Victoria, ni Guillaume, ni la República, dicen, estas piezas nada tienen de inglés, ni de alemán, ni de francés. Las hemos sacado fuera del tiempo y del espacio. Ya no valen 5 francos. Tienen un precio inestimable y su curso se ha extendido infinitamente. Fin de la cita. Eso lo encuentran en la traducción en la página 250 del texto de Derrida. Una de las cuestiones que me parecen interesantes de Friedrich Nietzsche, justamente con esta reivindicación, no solo del cuerpo, sino del espacio. Me acuerdo que el Tonoto de Heidegger en Ser y Tiempo en algún momento llega a decir que no es de su incumbencia en la ontología fundamental pensar el cuerpo, justamente porque a él lo que le interesa es el tiempo, no el espacio. Y liga inexorablemente, creo que hace bien en ello el cuerpo y el espacio. Tiene toda la lógica, porque Heidegger, en un sentido nietzscheano, creo que seguiría bajo la línea del platonismo, de hacer una distinción muy extraña entre lo ontológicamente puro y lo óntico, ¿no? Lo que realmente al final del día solo es un mero hito del ser, que puede ser aprendido ontológicamente. Y por eso también su lectura de Nietzsche es tan problemática y tan extraña. Lo que se me hace muy interesante de lo que está postulando Nietzsche en torno al cuerpo, en torno al espacio, en torno a lo fisiológico, es que parecería estar tomando una estrategia en la que se pueda llegar a visualizar la verdad, no como algo en sí y por sí. Eso sería violar el principio de razón. No por el hecho de que tengamos un estímulo visual, podemos hipostasiar y cosificar ese estímulo. Eso es lo inválido. Por eso se mantiene siempre en el cuerpo, en lo fisiológico, en los estímulos. Pero tampoco pareciera reduccionista. Eso sería volver a las viejas usanzas de la metafísica y pensar que
la materia es la esencia en sí por sí de todo lo que existe. Más bien aquí, reitero, parece una estrategia en la que está poniendo en cuestión el concepto de verdad como algo al margen de relaciones humanas. Y también, por ejemplo, pienso en algún momento del primer parágrafo, que voy a recuperar para ya exponer el segundo parágrafo, cuando menciona que en algún momento podemos llegar a pensar una qualitas oculta con el nombre de la honradez. No podemos realmente, y no estamos autorizados, y en este sentido también suena muy kantiano, no podemos ir más allá de las condiciones de posibilidad subjetivas como para hipostasiar algo llamado la honradez. Lo único que conocemos son acciones individualizadas que podemos llamar honradas. Piensen, por ejemplo, en la Principia Ética de Moore. Cuando Moore ataca la cuestión de las nociones simples y la ética, nos está diciendo que cuando los filósofos de antaño hablaban del bien, lo que estaban haciendo era intentar hacer una definición de una noción simple, como lo naranja. Realmente, ¿cómo podemos definir lo naranja o la naranjosidad o el bien? Podemos señalar objetos naranjas, mas no podemos señalar lo naranja en sí. En ese sentido parece que Nietzsche también, y siguiendo un poco el comentario de Rumi, en esta beta positivista se anticipa algunas de las críticas que haría del positivismo lógico, Carnap, Reichenbach, solo que ellos me parecen realmente mucho más ingenuos en cierto sentido. Nietzsche tenía un conocimiento mucho más amplio, no solo de filología, sino de filosofía y de literatura. Y también, por ejemplo, en un fragmento póstumo que viene citado en las obras de Tecnos, nos dice, por ejemplo, Nietzsche, que eso viene en la página 617 de las obras de Tecnos, hasta el final, en la nota a pie número 17. El no poder contradecir demuestra una incapacidad, no una verdad. Fin de la cita. Y eso me recuerda también bastante al texto de Los dos dogmas del empirismo de Quine, en donde Quine ataca justamente el hecho de que haya verdades analíticas, como si hubiera significados al margen del uso que le damos a esas palabras. Si podemos decir que 2 más 2 es igual a 4, no se sigue que podamos hablar de una verdad ideal en sí por sí, que aluda a que en esencia al 2 más 2 le va el 4, o a un triángulo sus tres lados. Lo único que queremos decir es que no parece haber un argumento relevante que pueda contradecir dicha aseveración. Pero de ahí a hipostasiar una forma ideal de verdad al margen de cualquier uso pragmático de los hablantes de un lenguaje en turno, es algo que Quine considera un dogma del empirismo. Así que sí me parece bastante interesante que más allá de las etiquetas que podamos ver en Nietzsche como último metafísico o como vitalista, puedan pasarse de largo este tipo de observaciones que me parecen bastante interesantes y que me parecen bastante dignas de poner atención. Y no deja de recordarme, por supuesto, a pesar de que aquí ya hay un talante obviamente crítico con Schopenhauer, pues a su propio maestro pesimista, ¿no? Al viejito amargado que todos queremos. Bueno, al menos yo ya estoy extrapolando mi, mi juicio como si fuera una verdad. Rumi ya me dice que no. Pero bueno, ¿qué vas a ver? ¿Una nietzscheana de Schopenhauer? No, no te creas, Rumi. Pero se me hace muy interesante porque Schopenhauer originalmente se formó como médico. En algún momento renunció a su formación porque le había prometido a su papá que iba a ser médico, pero su papá fallece. Y Schopenhauer se siente en libertad de estudiar lo que él siempre quiso, filosofía. Pero nunca deja de ver al cuerpo humano desde un aspecto médico. Y él mismo llega a hacer una explicación de las sensaciones, del propio espacio y del tiempo en un aspecto meramente anatómico y fisiológico. Es una naturalización de la epistemología kantiana. Pero que también, nos dice Schopenhauer, no por eso se sigue que yo esté afirmando que el ser humano sea, en esencia, un cuerpo material. Por eso tenemos la metafísica y por eso podemos hablar de la cosa en sí. Schopenhauer es tramposo, pero también me parece muy genial, porque usa la metafísica para no caer en reduccionismos materialistas, pero también utiliza posturas fisiológicas, anatómicas, positivistas, para no caer en los excesos de lo que él llama la hipóstasis de la razón, que él vería en Hegel, en críticas ya serias a Hegel y no sus insultos de siempre, y en el propio Kant,
Pareciera, dice Schopenhauer, que Kant se inventó una facultad mistérica hecha para conocer igualmente ideas mistéricas que escapan al margen del espacio y del tiempo, y después lo relega a su ética de manera injustificada. Y a tenor de todo esto, yo tengo una lectura que desde mi ignorancia en Nietzsche, pero pues siendo que tengo lecturas de Schopenhauer y ese es como mi trasfondo, y justamente era para ti el comentario, Rumi, a ver qué pensabas, lo uno con tu participación. Yo no dejaba de leer a través de los fragmentos póstumos que se plantean en Tecnos y de todo el textito de Sobre Verdad y Mentira, una relación clara entre la voluntad de poder y el esquematismo, como si la voluntad de poder esquematizara el caos de lo indeterminado a través de ciertas regularidades, pero no deja de hacer alusión a la imaginación, a la Einbildungskraft kantiana. Ahí está la plasticidad, pero también la regulación de la voluntad de poder. Eso era todo. Ahora sí, dinos qué piensas. Yo creo que también va a acabar hablando Andrea. Me pareció muy interesante esto de Schopenhauer. Yo no lo sabía que se formó como médico, porque en el final del primer tratado de la genealogía, Nietzsche dice que ese escrito y la labor que él propone en la genealogía, que no es otra cosa sino la lectura artística de la historia, se la deja a los fisiólogos y a los médicos, ¿no? O sea, si cabe duda de que Nietzsche está hablando sobre el cuerpo en un sentido también de sus funciones y sus representaciones y sus enfermedades, está completamente roto en genealogía, ¿no? Porque en genealogía lo que está hablando sobre pues, cómo se encarnó un cierto tipo de moral a través de la culpa y todo se grabó a fuego, es literal sobre el cuerpo. O sea, dice que este trabajo por hacer está introducido también para como pues los científicos, los médicos, ¿no? Entonces, me parece bien interesante el paralelismo y nada gratuito, ¿no? Porque aparte, no es que no haya habido cuerpo en otras filosofías, ¿no? Sino que el cuerpo parecía poder concebirse de una manera muy distinta. Justo esta semana estábamos discutiendo en una clase sobre, parece ser que Nietzsche junto con Saussure y Michelet, como que dijeron, oigan, ¿por qué se están peleando? Que si lo importante son las ideas, las abstracciones o la naturaleza y la materia, ¿no? Es que no se han dado cuenta de que la idea es la materia y la materia es la idea y que todo cambia junto, ¿no? O sea, es así como de que hubo, ¿no? Entonces, pues nada más eso, que me parece muy peculiar y que es algo de notar, porque pues mucha gente toma al Nietzsche irracional, lo cual yo no entiendo por qué, ¿no? Porque no es una irracionalidad, sino es como, pues la gran razón es el cuerpo, ¿no? Pero la gran razón es el cuerpo porque también ahí ha quedado todo, pues no solo memorizado, sino hecho parte de nosotros. O sea, pienso en lo más básico, ¿no? En una cicatriz que de pronto se puede ver sexy, ¿no? Y me da sexidad. O sea, no sé, o sea, como que toda tu experiencia de materialización del mundo está de una forma muy estrecha relacionada con cómo es que desarrollas tu cuerpo, ¿no? Incluso una cuestión espacial. Una persona que vive con algún tipo de limitación física, por ejemplo, alguien que usa silla de ruedas, no concibe el espacio igual que yo, ¿no? Y no sé, como que esta tendencia, y es curioso, porque también cuando estaba hablando Andrea me preguntaba, oye, pero, y yo te iba a preguntar, quizá todos intuimos una respuesta, pero es que es muy fuerte eso de que la verdad ya sea por ilusión, ¿no? Es como de, ajá, ¿y cómo se organiza esa ilusión? Y todo es individual, y se abren un montón de preguntas. Pero esto que dijiste tú, Jesús, fue así como, ¿no? O sea, porque por algo hay una fijación, y yo creo que no es gratuita, en nuestra contemporaneidad hacia las ciencias médicas y las ciencias sociales, ¿no? Como si ahora la verdad, de hecho, residiera en alguna parte de nuestro cuerpo. Y ahí tienes a los neurocientíficos buscando qué nervio hace qué y qué sustancia hace tal, ¿no? Entonces, contrario a lo que nosotros luego pensamos en filosofía, parece que hemos sido escuchados, ¿no? Y que esta otra metafísica del cuerpo es como algo que deja mucho que pensar y que no por nada Foucault y Deleuze,
y Derrida mismo empiezan a pensar como, pues esta cuestión de en qué momento se cruza la frontera, existe la frontera entre lo que se dice y lo que hace, ¿no? Dice Camus, y además está siguiendo a Hegel en las lecciones sobre historia de la filosofía, el tramposo, que no hay una diferencia real entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Entonces, por ese lado, no sé si quieras tú decir algo sobre lo que dijo de... A mí me parece muy interesante, Jesús, porque yo, un poco como lo que más me llama la atención de la filosofía nietzscheana es el concepto de fuerza plástica como motor de precisamente de esta ontología del lenguaje. Y yo también encontré como un rastreo genealógico, digamos, de la Bildungskraft en Kant. Y pues es claro, ¿no? O sea, como, claro, fuerza plástica suena como un asunto romántico incluso, pero es que no hay que ir tan lejos, como con toda esta idea de la imaginación kantiana, creo que tiene una relación muy estrecha. Y yo me atrevería a decir, ya como un poco dejándola ahí al aire, que el concepto de voluntad de poder tiene su prefiguración en el concepto de fuerza plástica. Sí, yo pienso más o menos igual que tú. Sí, o sea, de hecho todo este tema de la voluntad de poder sí tiene como su horizonte. Me gustaría también que Ivana nos diga algo si está todavía, no veo a todos. Y tú, Jesús, por Schopenhauer. Ese tema de la voluntad de Nietzsche sí está retomado ahí, pero adquiere otro matiz, ¿no? O sea, porque yo creo que sí se trata ya, y aquí es como, pues todo su kantismo, como invéntate cosas, ¿no? Que les decía, ¿no? Finalmente, en la crítica de la razón práctica, el imperativo categórico es una invención. Es ponle una regla que te inventaste a esto para que no se desborde el pedo, ¿no? Entonces Nietzsche más bien lo que le quita es la unidad universal. Y eso no es universal, ¿no? Y si atendemos a lo que decía Hegel, tampoco teleológico. Pero vaya que cierto es que necesitamos hacer un ejercicio de ficcionalidad que le dé cohesión a las cosas. Y eso también es muy interesante porque va en contra de estas interpretaciones en donde Nietzsche parece que dice la razón va ahí, ¿no? El intelecto va ahí. Este, hay que construir una forma de conocimiento rizomático, caosmótico, drogadicción 100%, ¿no? Entonces es como de, a ver, no, porque verdaderamente se trata como de entender si realmente incluso tenemos la agencia que creemos que tenemos en ese ejercicio de plastificación de las cosas y cómo es que el dominio del lenguaje mismo como unidad de sentido, pero también como materialidad, está desbordándonos todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con Kant, en efecto, que se inventó cosas ese pedo y con todo el proyecto alemán, ¿no? Del Bildung, ¿no? De la formación. Que además Nietzsche en las intempestivas habla mucho de eso, de el Bildungsfilisteo, el filisteo de la cultura, ¿no? El filisteo de la formación. Y yo no creo que sea gratuito, porque estamos que sobre varias mentiras del 73 y la primera intempestiva también, ¿no? Entonces yo hasta ahí eso va a ser otra cosa. Y justo eso que me parece también interesante porque justamente la disyunción en eso se encontraría en la palabra de Bildungs, porque por ejemplo en Hegel la Bildung es una cosa muy diferente que la Bildung de Heidegger. Y todo está justo en el pensamiento alemán y es como, bueno, sí, se trataría de preguntar si se trata de un dispositivo de poder o de una práctica de liberación. Entonces es como, sí, está como en esa, no sé, contingencia o paradoja interesante, no sé. Querías que yo hablara. Bueno, muchas gracias por estar aquí como siempre y por esperarme un ratito. Bueno, por aceptarme aunque llegara tarde. Este, pero, o sea, a mí, bueno, ya nos dirá Jesús en lo que sigue de su exposición, pero este segundo parágrafo es como el que me parece como el más, como la depuración del primero, no sé, como lo más sintético de esta nueva verdad que es una verdad entre comillas creada o mejor dicho este construida con la fuerza de pues artística se podría decir de cierta forma. No es meramente una ficción sino más bien una ficción como decías tú Rumi que da como ciertas
disposiciones, ¿no? O sea, cierto, iba a decir orden, pero no, no es orden, porque orden como que estaríamos volviendo otra vez a las ideas esquemáticas. Y a mí lo que me preocupa un poco es que no, o sea, yo no me siento preparada, creo que nadie se siente preparado o preparada para alcanzar esta nueva verdad, esta nueva concepción de la verdad en la cual ya no es como un poder unificante, sino más bien un poder, mm, como mencionaba, ¿no? Como de liberación. Porque bueno, esto ya viene hasta el final, al final, cuando empieza a hablar del estoicismo y cómo el estoicismo con su, digamos, poder racionalizador, paradójicamente o irónicamente, al final de la vida, cuando la razón no puede nada contra el cuerpo, o sea, contra la propia, contra el dolor, contra la degradación del cuerpo, parecería que se vuelve una ficción, ¿no? O sea, como que finges una especie de bienestar, como que el bienestar fuera la razón, y esto es falso, evidentemente, ¿no? O sea, es como todo tiene que estar bien, o sea, todo tiene que ser racional, mejor dicho, para una visión, digamos, estoica, racionalista, pero en el fondo esta racionalidad es estética, ¿no? O sea, es como un buen semblante, ¿no? Un semblante simétrico, incluso dice Nietzsche. En ese sentido, este, justo como decías Rumi, o sea, nunca podemos escapar a la corporalidad de la verdad, ¿no? O sea, como que la verdad se enraiza en el cuerpo, pero me sigue pareciendo muy inalcanzable para mí, o sea, muy, muy impensable todo el mundo nietzscheano. Mm. Yo antes de que hable Jesús, necesito pensar en varias cosas. Una es que les había comentado como la relación Stirner-Nietzsche, y aquí es donde se ve una de las grandes diferencias, porque en Stirner la creación sí es parte del individuo, ¿no? El individuo tiene agencia y entonces se revela contra lo que parece ser verdad y ejerce su poder creativo para crear la realidad, ¿no? Y por eso hace de su principio la nada. Es así como, claro, haré de mi principio de la nada y ya haré lo que quiera, ¿no? Pero Nietzsche no, fíjense que esta cuestión creativa creo que debe de ser separada en lo más posible de la idea del artista. No porque, es decir, del artista como figura, pero no de la artificiosidad, ¿no? O sea, yo tenía por ahí una nota que ahorita no encuentro, pero que justamente en la traducción la palabra que utiliza es artificio, ¿no? Entonces no se trata tanto como de que voy y soy una inventada y entonces yo digo que el rojo es azul, ¿no? Sino si lo concebimos en el sentido de que la realidad se ha formado en combinación con diferentes coordenadas que dan sentido en dados, pues que es todo el lenguaje postestructuralista, esto sí hace mucho sentido, ¿no? Porque la creación ya no es nada más agencia del individuo, sino de cómo el lenguaje posee al individuo, ¿no? Es decir, por ejemplo, Derrida tiene un ejemplo muy bonito en circunversión, como de, bueno, antes de yo haber nacido, ya tengo un montón de demarcaciones que me hacen ser judío, ¿no? O sea, ya me circuncidaron, ya nací en una familia de magrebí, etcétera, ¿no? Y piénsenlo, cuando yo que nací como mujer, se suponía que iba a ser cisgénero, ¿no? Entonces, pues me horadaron los oídos. Es en ese sentido, o sea, como que yo creo que es súper literal, ¿no? De decir, qué ingenuidad es no reconocer que absolutamente todo en lo que hemos sido puestos está configurando todo el tiempo lo que somos. O sea, es la pérdida de agencia total, ¿no? Y en ese sentido, lo que Nietzsche propone es más una especie de resistencia. Por eso es que todos sus textos de juventud, por ejemplo, en el primero, contra una cultura filistea, ¿no? Contra aquello que se nos ha sido dado como cultura, que no es otra cosa sino acumulación de saber. Y en la segunda es como aquello que se nos ha dado como ciencia histórica, que no es propiamente es historia, ¿no? Sino es una forma de concebir la historia según una idea de conciencia, según una idea de hombre, etcétera, ¿no? Y luego pasamos a Schopenhauer como educador, como, bueno, ¿y cómo vamos a educar? ¿No? Porque
ahí está pensando en el Bildung como resistencia, como ejercicio de liberación, ¿no? Entonces creo que Nietzsche siempre está siendo muy consciente de la porea entre la imposibilidad del individuo para cambiar las cosas y la posibilidad para cambiarlas, ¿no? O sea, por eso ves al abismo. Es como, bueno, es interminable, ¿no? Lo que dijiste de la metáfora, que tu conocimiento es la metáfora, la cita que sacaste, Ajá. es que es eso, ¿no? Porque se trata como de añadir una óptica que te permita mirar desde de otro horizonte lo que ha sido unificado en un horizonte muy específico, ¿no? Y ahí es donde el individuo puede tener agencia. Pero por lo demás, pues toda la onda se desbordó, ¿no? En ese sentido, si queremos entender la imagen de mundo de Nietzsche, es que no existe, está destruida. O sea, eso está cambiando todo el tiempo, ¿no? Pero lo que sí puedes es tener una especie, y esto es un término de Foucault, como de técnicas del yo, o de modos de apropiación de lo real que hacen que lidies con esa experiencia de manera menos angustiosa. Yo creo que sobre eso Jesús ya tiene que decir mucho, porque ya lo voy a sentir muchas veces y ya está como ya caliente, ¿no? No. Pero eh, eh, yo creo que Nietzsche es muy consciente de que en el momento en que le devuelve la mirada al abismo, está renunciando por completo a creer que verdaderamente puede desafiar el mundo que va tomando forma en un sentido de yo lo puedo cambiar yo, ¿no? Y que además siempre está apuntando a lo colectivo. Es algo que he practicado con Jesús, porque por ejemplo no es gratuito que en Nacimiento de la Tragedia le interese mucho el coro, ¿no? Porque entiende que esto siempre es como en una intersección entre los saberes, el lenguaje, los colectivos. Entonces este Nietzsche como individualista, apolítico y tal, también es falso, porque yo creo que es muy consciente de que la realidad se construye en comunidad, ¿no? Entonces, pues es un tema muy complejo y deberíamos de problematizarlo más, pero creo que se trata más como de ir tomándonos a fondo qué es lo que está tratando de decirnos. Y por otra parte, yo diría, esto ya es cosa mía, yo odio las filosofías que me construyen imágenes, ¿saben? Por eso me caga Deleuze, porque yo no quiero que me digan cómo es, no, o sea, quiero que me destruyan el cerebro para que entonces se me ocurra cómo puede ser, ¿no? O sea, yo creo que para allá va Nietzsche, como te doy algo que te ayude a articular la vida y a vivirla sin que yo nunca te genere una imagen lo suficientemente fija como para que te obsesiones con un tópico y creas que las cosas son así, ¿no? Sino básicamente creer en el cambio. Muy heraclitiano, creo yo. Eli, ¿querías comentar algo? Ah, claro. Ah, No, es que no decíamos que hablaras, pero no sé No, dice quién que va a no, hablar. dice que no. Dice Andrea que lo escriban y lo leemos. Bueno, que lo Siento yo. lea alguien más que yo, no, ni bueno. Desconecté mis audífonos. Creo que no sé, o sea, era una introducción súper pequeña, que es como, que también es muy humiano, se me hace esto de no querer darte completamente todo, o sea, es como, bueno, quién sabe si ella mente, ya sabes, de que, algo así. Y al mismo tiempo, justo pensando en todo esto de la Bildung y una forma como de reconstruir, o bueno, no, más bien como de encontrar una verdad que no sea unitaria. Me suena muchísimo justo con lo que estoy haciendo ahorita con Lukács, que literal encuentra en la Bildungsroman como una salida no completamente, no completa, o sea, porque no se va a reivindicar la totalidad que se perdió en Grecia, pero es una salida. Entonces, o sea, es como una totalidad a medias, medio, o sea, medio pesimista, o sea, al final sigue siendo una lectura muy pesimista, es como, sí, tenemos la Bildung, pero no termina siendo épica al final, o sea, sí, pesimista. Muchas gracias. Eso también es muy interesante, porque creo que Nietzsche está resistiendo todo el tiempo contra esa pulsión pesimista alemana, ¿no? Como que está muy poco orgulloso de su alemanidad, ¿no?
Y pues yo creo que es por eso de que dice cuánta sobriedad, cuánta seriedad, cuánto aburrimiento, ¿no? Y es curioso porque de entrada parece que lo que está diciendo es muy abrumador y muy de para sentarse a llorar, ¿no? Pero creo que justamente por eso se le ocurre que quizá lo que da sentido es la creación. No me quisiera adelantar mucho, pero justamente en la segunda intempestiva, la lectura que yo tengo es como, claro, hay un modo de historia pesimista, que es el anticuario, que es como de, bueno, ya todo siempre va a ser igual, ¿no? Y antes era mejor, y pues ya no podemos superar esas cosas. Entonces, no nos queda nada sino tratar como de reintroducirnos a esa grandeza, que es básicamente lo que hacían Bilkeman y todos esos, ¿no? Y está otro modo de historia que es como el monumental, que es como captemos los grandes momentos de la historia y repitámoslo, ¿no? Porque eso es lo único que va a movilizar las cosas. Yo lo identifico más con Hegel, como un optimismo tóxico, ¿no? Realmente podemos cambiar las cosas, todo está bien chido, todo va para el progreso, ¿no? Todo va bien, ¿no? Y frente a eso, creo que Nietzsche está pensando en un modo artístico de la historia, que es la genealogía, ¿no? Sin embargo, la genealogía no es deliberada, es como, pues tienes que encontrar el contexto, ¿no? Las coordenadas específicas que producen el sentido, y entonces liberarlo de aquello que ha enfermado a la vida. Y por eso es vitalista, ¿no? Es como, ¿qué es la vida en ese momento en específico? Ahí ubicar las coordenadas. Entonces, esto que me dices me hace mucho sentido porque es como, claro, o sea, también es una pregunta de Nietzsche y yo creo que eso es muy inaccesible para nosotros en nuestra tradición hispanohablante, sobre todo este proyecto de la Bildung alemana, que es muy raro, ¿no? Y que ahora tenemos resonancia con nuestro señor PG, que dice, no, pues es que hay que crearnos un sistema de valores, ¿no? Porque ya nadie cree nada y tal. Y lo peor es que a mí me cae muy mal, pero hasta cierto punto tiene razón, porque es lo mismo que está diciendo el Nietzsche, ¿no? Es como, no manchen, o sea, tampoco se, como Stirner, no se mamen, o sea, también hay que construir cultura, ¿no? Pero esa cultura, ¿qué sería? Y yo creo que es la pregunta que siempre está en sus escritos y él ni siquiera se la acaba de contestar. O sea, porque por eso Zaratustra se regresa, ¿no? Es como de, bueno, o sea, quién sabe. No se trata tanto de culturalismo o de cultura en general como de generar una experiencia posible. Creo que la pregunta es, ¿qué tipo de experiencia nos es asequible para vivir alegres? En el sentido más espinociano. Sí, y justo como lo dijo Ivana, como que suena como un poco inalcanzable. No sé, o sea, justo vamos empezando, ajá, pero sí, o sea, creo que he estado leyendo demasiado pesimismo alemán, entonces justo ahorita suena como, ah, sí, pero iremos viendo. Creo que igual lo del cuerpo es una salida, o sea, creo que al menos es una coordenada como guía, o sea, algo, es al menos algo. Yo creo que ya antes de darle la palabra a Jesús, Ale nos podría decir algo al respecto si no estuviera tímida, porque hizo su tesis sobre danza y cosas nietzscheanas. Pero sí, yo creo que va por ahí también. O sea, porque por eso le preocupa mucho en genealogía que nuestros cuerpos estén tan sometidos al cristianismo, porque la liberación también va por ahí, ¿no? Entonces, yo no creo que solo el cuerpo, sino el lenguaje mismo. O sea, la capacidad de desdeterminarlo, ¿no? Si lo quieres ver en términos lingüísticos, de resignificarlo, de reposicionarlo. Yo creo que, pues eso está ahí. O sea, Nietzsche no es un optimista ni un pesimista, pero yo creo que sí cree en la movilidad y sí la busca. En la primera intempestiva es una de las primeras definiciones que da sobre filosofía. Me parece más bonita que las que hay en otros lugares. Es que la filosofía es búsqueda. Dice, Einsuchender ¿no? Seamos buscadores. Entonces suena muy existencialista, pero yo creo que va por ahí. Es como me rindo a creer que hay un sentido en las cosas, porque sé que se lo puedo dar. Y la complejidad es, entonces, ¿qué papel tiene el individuo? ¿Qué es lo que siempre hay que preguntarle a Nietzsche, ¿no? O sea, yo también me lo sigo preguntando, porque a veces parece que el individuo hace todo y luego parece que no puede hacer nada, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo iremos contestando juntos, yo también lo estoy pensando.
¿Nadie más quiere comentar algo al respecto? Bueno, está bien. Eh, uf, tengo bastantes cosas que decir que me resuenan y que me emocionan mucho, que me conmueven. Em, Pienso, por ejemplo, así, lo primero que me llega, tengo mis notitas y todo, pero esto fue lo que más me llamó la atención, la lejanía de la Bildung hacia nuestro contexto hispano, ¿no? Al final del día me gustaría encaminar mi tesis de doctorado en torno al concepto de Bildung en Schopenhauer, pero lo importante, creo yo, de resaltar en el caso de Schopenhauer, y creo que Nietzsche no sería tan ajeno a ello, es que pues tienen bastante influencia, al menos Schopenhauer, del pensamiento barroco. Fue el único alemán, hasta donde yo sé, entre Hegel, Schelling, el propio Fichte, Kant, que se tomó la molestia de aprender español para leer a Cervantes, a Gracián. El propio Schopenhauer hizo una traducción del oráculo manual de Gracián. Y al final del día, en efecto, o sea, la sabiduría de la vida, la Lebensweisheit, es inasequible. O sea, realmente solo sería un modelo que nosotros nos inventamos que es más o menos funcional, nos dice Schopenhauer, para hacer de nuestras vidas algo menos miserable. Sin embargo, hay algo que yo sí veo de diferencia entre Nietzsche y Schopenhauer, y que creo que en ese aspecto Nietzsche lo volvería más barroco, pero solo en este aspecto, es en la cuestión de que una verdad nunca se construye de manera individual. Yo siento que no podemos decir específicamente que Schopenhauer sea pesimista en un sentido tradicional, pero en lo que sí creo que hay cierto pesimismo es que la soledad schopenhaueriana es devastadora. Es la soledad eudaimonológica. Tenemos que hacernos cargo solo con nosotros mismos de cómo procurarnos cierta felicidad, cierta eudaimonía. Lo cual me parece incluso contradictorio. Eudaimonía viene de daimon. Como diría bellamente mi gran amigo Jalí, cuando mi daimon conversa con tu daimon, podemos alcanzar la eudaimonía, ¿no? Y desde mi lectura creo que a Schopenhauer se le va completamente eso, y en Nietzsche, ¿no? En Nietzsche sí está este aspecto un poco más claro de, ¿no? Pues ahí está, por ejemplo, el coro en Las Bacantes de Eurípides. No es una mera cuestión accesoria, es como toda una construcción de la experiencia divina a través de las mujeres delirantes, inspiradas por Baco, por Pan, ¿no? Así que en ese sentido me parece muy genial haber leído también sobre verdad y mentira bajo toda esta constelación de cuestiones que hemos estado comentando, porque al final del día no solo existe un impulso hacia la verdad, existe un impulso hacia la Metapherbildung, Trieb zur Metapherbildung, el impulso hacia la formación, creación, edificación de metáforas. Y si me lo preguntan, no hay realmente Bildung que se haga solas. O sea, es incluso una contradicción en los términos. Y cuando Nietzsche está hablando acerca de este impulso hacia la formación de metáforas, creo yo, no lo está haciendo solo como desde Jesús, el individuo que se saca metáforas totalmente de manera arbitraria, sino cómo es que vamos construyendo esta red de metáforas como resistencia ante la necrópolis del concepto, como también lo dice Nietzsche en el parágrafo 2. Pero hay la cuestión también bien interesante a la que me gustaría, por la que me gustaría conducir esto. Ivana iba a mencionar la palabra orden, pero al final del día no la mencionó. Fíjate, Ivana, que a mí, yo sí me atrevería a decir orden con la voluntad de poder y con la fuerza plástica, pero es un orden espinosista. El orden solo se puede pensar desde la imaginación en Spinoza. Eso lo dice en el apéndice de la primera parte de la Ética. Es tan bello. Un autor que parecería que es tan riguroso con sus definiciones, con sus axiomas, que por supuesto lo es, considera que la ética demostrada según el orden geométrico, que bueno, sabemos que es un título posterior, Spinoza quizás no lo habría ideado per se así, pero la palabra orden siempre aparece en el texto de Spinoza. Y algo que parece emanar tanta solemnidad es al final del día algo que solo puede ser asequible con la imaginación. Y al final del día, entre tanta causa y tanto efecto y tanta infinitud, es algo que nos desborda. Y Spinoza cuestiona de una manera radical el hecho de que podamos pensar a Dios antropomórficamente, como con una causa final entendida como si hiciera todas las cosas al servicio de los seres humanos. Lo que tú decías, ¿por qué los dientes tendrían que ser solo para comer, para desgarrar? ¿Por qué las manos servirían solo para construir? El cuerpo no tiene una teleología
porque eso sería ir más allá de la cosa, sería agregarle algo que no está en el cuerpo mismo, no como esencia, sino como justamente un prejuicio basado en la avaricia, como dice Spinoza, ¿no? Entre más obedezcas a Dios, más va a ser las cosas para ti. Exacto, Hegel también se burla de la frenología en eso. Reducen al espíritu a un hueso. Así lo dice en algún momento. Es muy bello. Y sí, o sea, yo en ese sentido también desde cierta lectura que tengo de Nietzsche es muy espinosista. ¿Qué hace con el lenguaje? No lo, no lo desdeña. No es que tenga esta postura ridícula que a veces le achacan de todo ese racionalismo, viva lo metafórico, no existe la verdad. No, al contrario, está intentando pensar el lenguaje no desde las causas, sino desde los efectos, igual que Spinoza, que piensa desde los efectos y cómo potencializan nuestra capacidad de obrar, de perseverar en nuestro ser. En ese sentido, Nietzsche me parece asombroso y creo que es de las grandes diferencias que tiene con Schopenhauer. Schopenhauer en ciertos aspectos es espinosista, pero en otros creo que lo lee muy mal. Y Nietzsche no. Nietzsche sí se toma esta cuestión en serio de qué hacer ante el abismo, pues, potenciar el lenguaje, potenciar las metáforas, tener, cultivar en conjunto este impulso hacia la edificación de las metáforas. Y pues en ese aspecto yo sí consideraría, fíjate, ya nada más para rematar mi comentario, que hay un orden en esta forma de esquematizar de la voluntad de poder, pero es espinosista. Es un orden que potencializa desde los efectos, no desde las causas. Pero ahí tú me dirás en algún momento, Ivana, qué piensas. Quizás estoy diciendo una locura, pero no dejé de pensarlo desde este horizonte, fíjate. Pero a ver, Rumi, ¿qué nos dices tú? No, esto de los efectos es precioso porque justamente yo creo que el pensamiento de Nietzsche es el pensamiento del efecto, siempre. Por eso es que, y dice esto en la segunda perspectiva, dice que lo que le molesta de las ciencias históricas de su tiempo es que no se concentran en el valor de las cosas, ¿no? Y esto del valor en Nietzsche no es otra cosa, sino vean a dónde ha ido a dar el efecto, cómo se ha efectuado, qué ha producido, ¿no? O sea, no vean la cosa, porque yo puedo generar el mito más bonito, ¿no? El mito platónico, y puedo explicarte cómo es la verdad, pero qué efecto tuvo eso, ¿no? Entonces, yo sí creo, y por eso es que Deleuze va por ese lado de la plana, y el pensamiento de Nietzsche es efectualista, ¿no? No sé si en el sentido de la causalidad, pero sí de este grupo de palabras de la Herkunft, de la procedencia, de etcétera, ¿no? Como de primero encuentra cómo es que ese efecto llegó a legitimarse, ¿no? Y en ese sentido, como es un pensamiento del efecto, los efectos mismos que se pueden terrorear, se pueden intervenir, solo lo puedo entender así, ¿no? Porque pensémoslo como un mapa, yo siempre me sirve mucho Anaximandro para eso, ¿no? O sea, por cada determinación hay una indeterminación, pero no es en un plano cerrado, ¿no? Sino piénsenlo con cualquier objeto que tengan a la mano. O sea, si yo muevo mi celular ahorita y lo pongo a la derecha, he liberado el espacio que estaba a la izquierda, que era donde lo tenía primero. Pero no solo eso, sino que he cambiado la relación del espacio del extremo derecho. Y no solo eso, sino que he cambiado la relación del espacio del atrás, ¿no? Y la relación del espacio del arriba y del abajo. He cambiado como mi disposición al teléfono, ¿no? O sea, ahí hay un modo de relaciones que todo se da con base en una efectualidad que se ha construido en esa red del lenguaje, ¿no? Y que intervenir la red del lenguaje misma es lo único que permite desafiar al lenguaje. Y por ese lado se va Derrida, ¿no? O sea, es como, claro, lo único que podemos hacer es reintervenir las cosas, reintervenirlas para devolverles la vida, ¿no? Para generarle otro efecto. Entonces yo creo que en efecto se trata de experiencia, no tanto en el sentido pesado que tiene el Erfahrung alemán, sino de efectualidad, ¿no? O sea, como de hay que producir experiencias porque solo eso nos permite determinar algo distinto con respecto a lo que no nos deja vivir. Pero es decir, si se dan cuenta, este cambio de la vida va a ocurrir con o sin mí, ¿no? Y lo único que hago es responder a una serie de efectos. Entonces está mucho más determinado de lo que parece, pero en ese sentido abierto de por eso lo pueden determinar hacia muchos lados, ¿no? Porque hay una determinación efectiva, y esto sí me parece una respuesta directa a Hegel,
no es cierto que la realidad se realiza, ¿no? O sea, ¿no? No es cierto que porque algo ha llegado a su realización está siendo terminado, sino que te has perdido en el efecto y le has dado una causalidad. Y la causalidad no existe, lo que existe es el efecto. O sea, a mí no me interesa si mi mamá tenía o no la intención de traumarme de por vida. El efecto es que me traumó, ¿no? O sea, me interesa. Porque, y por eso en Nietzsche no hay intencionalidad, por ejemplo. O sea, se libra de un problema que el siglo XX le cuesta mucho trabajo, que es la intencionalidad en Husserl, y él así, mira, se lo despoja así. Porque si tú te centras en el efecto, pues ahí es donde el individuo solo tiene agencia como característica que comparte un grupo general cultural, ¿no? Entonces, como que supongo que va un poco por ahí, como de, bueno, piensen en la reintervención de ciertas palabras y en la performatividad, en cómo le volvemos a dar sentido. El otro día puse un ejemplo en clase que me divirtió mucho, porque hace unos meses estaba yo muy feliz esperando en el metro y se me apareció un tipo así mamadísimo, así, el señor más machista de la sala. Y pues era tan intimidante que los policías no se atrevieron a decirle que no pasara la línea amarilla, que se quitaron como tres señoras, y el tipo como que quería abarcar la puerta, ¿no? Y yo como soy una persona que lo único que tengo es mi sobrerracionalidad, pues dije, yo ya sé dónde pararme, yo sé dónde va a abrir la puerta, ¿no? Entonces me paré donde abría la puerta, el tipo se hiper molestó, ¿no? Y entonces trató de utilizar toda su intimidación contra mí. Y para no ir en más detalles, pues yo que me veo bastante queer, ¿no? Así al grado de que no sé a qué baño entrar. Pero digo, veo este tipo y veo su serie de efectos, veo cómo se ha constituido, ni siquiera lo tengo que racionalizar y lo primero que se me ocurre es decirle puto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se va a enchilar, ¿no? O sea, va a ser peor que le suelte un putazo, ¿no? Porque, y luego pasa algo más interesante porque se acercan los policías y los policías no habían descubierto que yo no, que yo era mujer, ¿no? Pensaba que también era un vato. Entonces, le tenían miedo al señor intimidante por esta red de relaciones, ¿no? ¿Cuáles son las redes de relaciones? Pues el concepto que se expresa es musculoso, es fuerte, es impositivo, es alfa, ¿no? Entonces van con el señor alfa y es así como me tratan de calmar a mí porque pues yo obviamente soy chimps, me puedo aventar las vías del metro. Pero entonces ocurre otra cosa, que es el dominio del lenguaje sobre mí misma, ¿no? Que yo acabo diciendo, ustedes son los que se van a meter en problemas porque yo soy mujer. ¡Pum! Se revierte la situación, ¿no? Entonces, en ese juego de, o sea, ya ahí al tipo lo mandaron por otro metro, me dieron la razón, se disculparon, casi lloraron, estuvo chido. Pero ese no es mi punto, ¿no? O sea, dentro de esa contextualización tuvo un efecto muy específico que dije, puto. Pero para que ese efecto pudiera existir, ya estaba la relación de palabras, ¿no? Entonces ahí es donde no es una agencia individual, porque ya forma parte del espectro de lo que está resistiendo a un cierto modo de vida, que es la propia vida cambiante. ¿Cómo cambió la vida? Pues porque yo hoy, en el 2024 ya puedo ir a un departamento de ropa de hombres a comprarme ropa de hombre y vestirme como se me da la gana. Es una resistencia, siempre. Entonces, creo que va también por ahí. ¿Decía algo? Yo es que no encuentro la manita, entonces por eso interrumpo. Bueno, o digo por aquí, pero, o sea, yo tengo, o sea, de todo lo que mencionaron tengo algunos comentarios, ¿no? O sea, primero la alusión que hiciste a Hegel, Rumi, y ahorita otra vez, ¿no? Y ahorita voy a lo del orden espinosista, pero, no sé, o sea, siento, bueno, tú mencionaste que hay como un cierto optimismo en Hegel, ¿no? Como un optimismo del concepto. Y yo comparto eso contigo, ¿no? Con un optimismo de que el concepto se forma a sí mismo y no es como una formación, digamos, activa como quizás sí existiría un poco en el caso de Nietzsche o quizás no, si dejamos de lado esa visión del sujeto, como agente, pero en el caso de Hegel, o sea, el concepto sigue siendo concepto, solo que se transforma, ¿no? Es una especie como de optimismo, tienes razón porque en efecto nunca deja de ser concepto, ¿no? O sea, siempre sigue como en esa formación.
yo siento que ese optimismo hegeliano responde un poco a los propios pesimismos de su época, ¿no? O sea, a una especie de pesimismos idealistas alemanes, según los cuales, pues hay una estructura, vaya, ya sea una estructura, o sea, empírica, ¿no? Porque eso para los alemanes, empezando por Kant, como que dejaría de lado la libertad, pero hay una estructura trascendental y Hegel como que quiere decir no, o sea, no hay una estructura trascendental, sino más bien hay una formación, ¿no? Una determinación, determinidades del concepto que van surgiendo y demás. Pero, o sea, sí, en efecto coincido en que es un optimismo que se puede desmontar fácilmente, ¿no? Y en ese sentido Nietzsche me parece alguien con una dosis no tanto de realismo, entre comillas, o sea, la palabra realismo aquí otra vez es peligrosa, sino como una bocanada de aire fresco, ¿no? O sea, a mí me parece eso, por ejemplo, la genealogía de la moral, que son como determinación, o sea, que son, vaya, son ciertas, sí, o sea, son ciertas, eh, como verdad, o sea, como verdades justamente que tienen otra vez que arraigarse en, quizás suene como extraño, pero las vulnerabilidades del cuerpo, ¿no? O sea, las vulnerabilidades de la propia verdad, ¿no? Y bueno, en ese sentido, o sea, sí, quizás Nietzsche representaría una especie de optimismo frente a Hegel, pero es como difícil, o sea, como que otra vez vuelvo, que es difícil para mí reencontrar ese optimismo, porque siento que Nietzsche es, a la vez que es muy bueno, muy o sea, alguien que renueva, siento al mismo tiempo que es un poco nostálgico, o al menos podemos tener una lectura un poco nostálgica de Nietzsche en cuanto a los griegos sobre todo, ¿no? O sea, cuando menciona el mundo griego y habla de que los griegos, por dar solo un ejemplo, porque pues pone el ejemplo más conocido para él, sí de verdad creían en estos prodigios, entonces sí de verdad como que determinaban realidad, entonces hace notar que la realidad misma no tiene que estar vinculada con el mundo, como dices, ¿no? O sea, pone el ejemplo de Pascal, bueno, retoma el ejemplo de Pascal de que alguien que dormía 12 horas y otras 12 horas estuviera despierto y su sueño fuera siempre el mismo. O sea, como que hay un mundo onírico. Entonces, el caso de Nietzsche es encontrar como nuestra potencia, en sentido espinosista, en este mundo onírico, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, esto lo conecto con lo que decía Jesús del orden, o sea, coincido totalmente. Yo como que desistí de usar la palabra orden porque orden puede sonar un poco esquemático o un poco eh, kantiano quizás, no sé, en el sentido de que no es un orden que ya estaba, ¿no? Y bueno, en el caso espinosista, es difícil hablar como del orden, o sea, algo que me queda claro es que para Spinoza orden simplemente es como facilidad de imaginar, ¿no? O sea, puede ser súper arbitrario el orden en cuanto está vinculado a la imaginación, porque es el orden del propio cuerpo, ¿no? De hecho, o sea, me recordaste, Jesús, a un autor que leí sobre la conciencia de Spinoza, y aunque no estaba como de acuerdo en general con él, porque planteaba la conciencia de una forma un poco cognitiva, así rara, y no creo que eso sea para nada el caso de Spinoza, lo que decía es que hay como dos órdenes para Spinoza, ¿no? O sea, como dos maneras de hacer orden. Uno es la mera imaginación, que es como el orden del mundo, ese es el orden de cómo suceden las cosas. No porque haya un mundo allá afuera realmente, sino porque parece que la potencia del mundo es muy fuerte como para que yo me oponga a ella, ¿no? Y entonces por eso plantea Spinoza el entendimiento como
pues como vía para la razón, pero el entendimiento en Spinoza no es como captar el mundo, sino es justamente hacer mundo, entre comillas, ¿no? Es como hacer, ir así como creando esta red de relaciones, como dice Rumi, que finalmente me dan una potencia, ¿no? Me constituyen y eso sí es efectivamente un orden. Y para Spinoza un orden eterno, ¿no? En el caso de Nietzsche creo que sí es una renuncia a, pues a creer en la eternidad, no sé, pero este, por ejemplo, me acuerdo mucho de, ajá, Eterno Retorno. O sea, otra cosa que me recordaste, Rumi, y la menciono muy rápido, es justamente esto de mirar al abismo y que el abismo te devuelva la mirada. Esta cita sorprendente que me recuerda, o igual otra frase de Novalis, un autor igual muy, muy incomprendido, que es, en vez de, digamos, enfocarse en hacer historia, deberíamos enfocarnos en aprender de la historia, ¿no? Entonces, en Nietzsche creo que el caso es un poco el mismo, ¿no? O sea, es un aprender a afrontar la vida y no tanto a querer crear la vida en ese sentido fictiano, diría yo incluso, ¿no? O sea, como una determinación pura que va haciendo las cosas, sino que es más bien como ya que el abismo te ha devuelto la mirada, es entonces que aceptas como la locura, por así decirlo, de crear algo. Pero bueno, gracias. Sí, sí, gracias. Antes de darle la palabra a Alan, que sigue Alan, dijiste varias cosas. Justamente, ¿en qué acaba un fictianismo radical? En Max Stirner. En eso acaba. ¿No? En todo, todo son nuestras mafufadas y por tanto podemos hacer todo lo que queramos, ¿no? En eso acaba. Justo por eso Nietzsche no se quiere ir por ahí. Y lo del eterno retorno es que me hizo mucho ruido porque dices que en Spinoza hay una especie de eternidad, en Nietzsche también, pero no es igual, porque se trata como de cómo es que los elementos se pueden combinar indefinidamente y iterarse sin repetirse, ¿no? O sea, es como de, claro, es que hay un eterno retorno de lo mismo, ¿no? En clave como de, pues es un eterno retorno de la experiencia de la novedad, ¿no? Un eterno retorno del desconocimiento, del extrañamiento, o sea, un eterno retorno del abismo. O sea, verlo más en ese sentido, si quieres también hablar, ¿no? Pero incluso podría ser una sátira, ¿no? Decir el eterno retorno de lo mismo para la gente que no puede ver como la resignificación de las cosas. O sea, veo a vivir lo mismo, en efecto. Como... Sí, sí, también. Es en ese doble sentido. De hecho, siempre es en doble filo Nietzsche, ¿no? O sea, siempre es ironía y al mismo tiempo afirmación. Es como, claro, puede ser el eterno retorno de lo mismo en el sentido más obsesivo de eso, de sigo saliendo con el mismo patrón de personas toda mi vida, ¿no? Mi vida. Pero también puede ser como el eterno retorno de la construcción del sentido, del sinsentido, de la redistribución del sentido, del reordenamiento de las cosas, en ese sentido muy espinosita, ¿no? Es el eterno retorno de lo mismo, en efecto, ¿qué es lo que cambia? ¿Cómo es que yo he habilitado la vida para hacer la diferencia? Y ese es el pensamiento de la diferencia francés, ¿no? Que para mí, y óiganme todos bien, si alguien me vio en YouTube, si Ale Clora me vio en YouTube, no, o sea, el más consecuente, eso fue muy boomer, ¿eh? Bueno, a mí, lo más consecuente que me parece en términos de lo que hizo el postestructuralismo francés fue Derrida. O sea, yo por ahí no le veo otra salida, porque de verdad como que aceptar en su última consecuencia el hecho de que la única ciencia que tienes es tu propio estar siendo configurado por esas palabras, es aceptar que estás dentro del rango en donde lo único que lo va a poder cambiar es cómo interactúas tú diferente con ese sentido, ¿no? Entonces sí, yo creo que se trata de determinaciones e indeterminaciones para no perderme más y dejar hablar a alguien, ya que no quiero hablar. No, 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 en realidad eso está muy bien lo que dices. En realidad yo quería hacer pues otra aportación, ya que se ha hablado, digamos, en este sentido de pues de la significación de las palabras y digamos cómo las palabras pueden ser performativas, darle sentido al mundo o constituirlo, estas estructuras y demás.
Algo que me resultó interesante que justo ya Ivana comentaba del mundo onírico griego, es que justo sí, por ejemplo, Dodds tiene un texto que es Los griegos y lo irracional, y ahí menciona justamente cómo más o menos funciona el mundo onírico griego. Por ejemplo, para los griegos el mundo onírico no era algo separado de la realidad. Es decir, en los ejemplos que hay en la Ilíada, ¿no? Cuando Aquiles está, pues, dormido, ¿no? Antes de ir a la batalla, que se le aparece, ¿no? Patroclo en un sueño. Eh, Dice Dodds, que, bueno, los sueños no es algo lejano de la realidad. Ellos viven su sueño. El sueño está ahí presente. No es que el mundo onírico esté allá. No, no hay un allá. El mundo onírico es ahí, en ese momento. No piensan, digamos, pues sí, es aquí, ese Patroclo hablándome desde quién sabe dónde, ¿no? En mi mente. No, ellos es ahí, es lo que les habla, es lo que es, de alguna manera, ¿no? No sé si eso tiene algún sentido. Y más menciona Dodds, por ejemplo, que cuando bueno, sobre todo en la Ilíada, ¿no? Cuando Homero menciona que los personajes, ya sea Aquiles, Odiseo, el que sea, ¿no? Cuando están, por ejemplo, en la batalla y dicen que justamente hablan con los dioses y el dios está de su lado, o protegiéndolos y demás, esos dioses de alguna manera también participan de una concepción, pues, que puede ser ya bien onírica o no, y que de alguna manera, pues, el Dios, aunque les hable en sueños para darles un mensaje, y que ese mensaje, digamos, también tiene cierto conocimiento, no está fuera, no está fuera, digamos, en su conciencia, digamos, o en una facultad que capte algo sensible, ¿no? No, de alguna manera, ellos lo saben. Casi es justamente como un conocimiento cercano a la noesis. Por eso su problema de Platón es ese, con los mitos, ¿no? Y justo con pues sí, con toda la tradición de la literatura griega, ¿no? Pues, ¿dónde está el conocimiento? A ver, ¿dónde está el método ahí? ¿No? ¿Cómo logramos sostenerlo, ¿no? Demuéstramelo, porque justamente el conocimiento, por eso se pelea con los sofistas, es, ¿tú sabes? Ok, muéstrame. ¿Cómo le demuestras algo, no? O sea, ¿cómo justamente demuestras algo que no puede ser exactamente tangible, o que no participa de eso, ¿no? Y que justamente viene por otra cosa, ¿no? Pues su problema siempre de Platón es ese. O sea, lo mismo sucede con otro tipo de arte, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el Rapsoda. El Rapsoda también se inspira, ¿no? Y tiene algo que mostrar, ¿no? A través, digamos, de su interpretación, porque justo ese es ese problema, es su interpretación. El Rapsoda no es poeta, ¿no? Y por eso empieza el problema ahí con Platón. El Rapsoda no es poeta, pero sí su tecne es justamente interpretar las cosas, a diferencia del poeta, que el poeta participa de una especie de, pues, de manía, ¿no? El propio Platón le da cierta validez a esto, ¿no? Que estas manías tienen, pues, digamos, algo de validez para saber cosas. Digamos, la manía de la que participaría el poeta es una, ¿no? Y ese mensaje que el poeta recibe, ya sea de los dioses, ya sea de donde lo saque, eh, él solamente es como el vehículo digamos, que trae el mensaje, a diferencia un poco del Rapsoda, ¿no? Que ya está el mensaje ahí de alguna manera captado y él solo lo transmite. En fin, para cerrar con esto, el mundo onírico del griego, digamos, es muy diferente, digamos, a la cuestión moderna. Eh, pero es interesante que para ellos, digamos, no hay una separación. Los sueños no están en otro lado, no están en un plano lejano a nosotros. El sueño está ahí. De hecho, hablan pues sí, de su sueño, de los personajes que salen ahí, como si fuera alguien más. Eso, digamos, bueno, tiene ahí otras cosas dots sobre esta cuestión de lo onírico. Y también, no me acuerdo cómo se llama este doctor, que bueno, tiene otro texto que habla sobre los sueños en la antigüedad, pero solo se aboca justamente a las escuelas helenísticas, que también cambia también el asunto. Pero bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias. De hecho, eso suma mucho, aunque me gustaría ya darle la palabra a Jesús, pero eso suma mucho porque
esta cosa de que Nietzsche sí tiene como un retomar a los griegos y tal, es cierta solo en la medida en que lo que le interesa es esto que estás diciendo, cómo hacían experiencia de ciertas cosas, ¿no? O sea, no es tanto como revitalizar, no, como retomar un pensamiento griego porque era mejor, tanto como esa capacidad para entender que incluso lo que el Rhapsody decía o lo que el onirismo decía era un juego de hipersignificación que está dando forma al mundo, que finalmente es para donde se va Derrida, ¿no? Como de todo habla, todo significa, todo es texto, ¿no? Y todo está inmerso dentro de un sistema metafísico que no debemos negar sino incorporar, porque ahí es donde se ha redistribuido el sentido. Ah, bueno, eso cierro la ronda y creo que ahora sí le toca a Jesús, y a ver si alcanzamos como, si quiero hablar de Demetrio, acabamos con Demetrio y ya después Jesús, a ver si alcanzamos a acabar y si no, pues empezamos la que sigue con, de una vez lo digo por quien se empiece a ir o los corran. Yo creo que dadas las dudas que han surgido, hay que empezar con la segunda intempestiva, ¿sí? Entonces, si alguien se quiere yo empiezo con la segunda intempestiva y si Jesús ya no acaba de hablar, acaba el parágrafo 2 la que sigue, y yo empiezo con la segunda intempestiva. Solo eso, ya creo que va a hablar Demetrio. Parágrafos serían. Les digo los parágrafos por teléfono, déjenme checar. Y pues ya, eso. Demetrio y luego Jesús. Ah, yo quería comentar, perdón Jesús, por el tiempo, ¿no? Pero ah, sí, a mí también me llamó mucho la atención la cuestión onírica. O sea, que yo creo que fue la parte como más, yo siento como más vivencial. O sea, fue sobre todo cuando Nietzsche, pues, rescata esto del sueño, sobre todo con lo de Pascal, ¿no? ah, no sé, a mí me gusta como hacer estas referencias como más, diría Nietzsche, ¿no? Como más singulares, ¿no? Entonces estaba viendo esa situación, o sea, como que me cayó el 20, ¿no? De si la verdad es justamente una iteración, ¿no? Entonces parecería que esto es como si fuese una especie de sueño repetido, ¿no? Pero si lo tomamos así, o sea, como casi literalmente, ¿no? Pues, saberlo es como si estuviéramos en un sueño lúcido, ¿no? Entonces, cuando ya lo sabes, ¿no? Y entonces, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, ¿no? La de los sueños lúcidos, que sabes que estás soñando y entonces, ¿qué hacer, no? O sea, cuando tienes el mundo así abierto y dices, esto, o sea, esencialmente no es verdad, sino es como una ficción. Y en ese momento, ¿qué haces? ¿No? ¿Te haces responsable o haces lo que quieras? ¿No? Porque pues finalmente, y sobre todo porque también leí, venía una referencia en la de Tecnos de Obras Completas sobre este autor, este poeta, ¿cómo se llama? Leopardi, ¿no? Sobre el canto del gallo silvestre, ¿no? Entonces ya lo revisé y justamente en Leopardi, en el canto del gallo silvestre, está este gallo así gigante, ¿no? Que toca los pies con la tierra y la cresta, el cielo. Y entonces este gallo le habla al sol y le empieza a decir así como de, eh, eh, acerca de que el fin del universo, pues finalmente todo se va a acabar, ¿no? Es como si al final de cuentas nada quedara, ¿no? Como si fuera, como si de repente despertáramos y no hubiera nada, ¿no? Entonces, como uniendo esas dos cosas, ¿no? La idea del sueño, y no sé también, y ustedes me podrían decir mejor, si también justamente la idea del eterno retorno es como esta respuesta de pues, ok, igual y todo esto es un sueño, igual y no hay o sea, es mirar al abismo, no hay sentido y demás, pero es como hazte responsable un poco, ¿no? O sea, porque finalmente en un sueño tú puedes ser totalmente irresponsable, ¿no? No sé, vivir de una vida como más, pues si es un sueño, si sabes que vas a despertar o que no tiene sentido y que esto todo va a ser olvidado en unos 1000 años, 2000 años, esto nada va a existir, entonces, eh, pues por lo menos con la idea del eterno retorno puedes como saber de que esto tal vez vuelva, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a querer vivirlo y hacer como, tal vez sí, hacer como esto, como una vida mejor de ser vivida, ¿no? No sé, eso. Fue muy bonito todo. Casi nos haces llorar. No, no, pero no me estoy burlando, lo digo en serio. No, no, yo creo que sí también va por ahí, ¿no? O sea, como que es algo que
que valdría mucho la pena retomar en Nietzsche, que yo la verdad no sé mucho al respecto, pero yo creo que ya que empieza a hablar de inconsciente y que se meta con el tema del sueño y tal, también es algo así como, ahí hay mucho hilo de dónde cortar, porque aparte ya como después en el postestructuralismo, Foucault y Derrida tienen una discusión similar en torno a la locura y Descartes, en Cogito Historia de la Locura. Entonces, como que hay mucho hilo de dónde seguir y me gustaría pensarlo más para seguirnos retroalimentando, pero está bien chido. Entonces, no te digo nada porque me dejaste pensando y ya cuando lo siga pensando, les digo que pensé. Gracias. Bueno, ¿a alguien más le gustaría comentar algo? La risa de Rumi. Mm, Bueno, quedan básicamente 9 minutos. Pronto pues van a cerrar la biblioteca. Así que son tantísimas cosas. Obviamente, pues ya la siguiente sesión yo continuaría con el segundo parágrafo, como dijo Rumi, y pues Rumi podría empezar a exponer también la segunda consideración intempestiva. Este, uf, Voy a cerrar con algo, una inquietud personal a tenor de lo que dijo Demetrio. Hay muchísimas cosas que comentar. Pero esta cuestión justamente del carácter efímero de la vida y del sueño, pienso también en la segunda consideración intempestiva con lo de la historia monumental. A mí me hizo ruido algo de la traducción de Tecnos, tanto la separada como la de obras completas, y es también un conflicto personal que yo siempre tengo, filosófico. ¿En qué medida podemos olvidar? ¿En qué medida podemos recordar? Siento que es un error el hecho de que hayan traducido en el primer parágrafo. Dice, y así abre el párrafo, solo mediante el olvido puede el ser humano, a tal efecto, llegar a figurarse alguna vez que esté en posesión de una verdad en el grado que acabamos de designar. Nietzsche no está aludiendo al olvido. De hecho, Nietzsche alude al Vergessen en alguna otra parte, olvidar, olvido, pero aquí nos estaba hablando de Vergesslichkeit. ¿Cuál es la diferencia entre Vergessenheit y Vergesslichkeit? Vergessenheit es olvido, olvidarse de algo. Vergesslichkeit es falta de memoria. Creo que sí tiene connotaciones bien distintas. Todavía no sé bien cómo por dónde dirigirlo. Pero si yo, por ejemplo, comento, este, guarda eso. Sí, 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 es que es importante, porque no es per se el olvido lo que nos ha llevado a petrificar las metáforas. Es la falta de memoria de que son malditas metáforas. La querella de Nietzsche no es contra Platón, es contra el platonismo. Y retomo algo muy interesante que dijo Alan, y estoy totalmente de acuerdo. El Timeo, ya entrado, el diálogo, uno de los más bellos de Platón. ¿Qué nos dice? Sí, la razón, los límites, la proporción, el demiurgo hizo todo con inteligencia. Está haciendo una exposición de anatomía, una exposición médica del cuidado del cuerpo en la medicina platónica, bueno, de los tiempos de Platón más bien. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es el hígado? Es el órgano de la adivinación. ¿Y qué es la adivinación? Sino intuir la verdad en sueños. No podemos realmente decir que sean adivinos, son intérpretes, son los intérpretes de sueños. Y en ellos se revela la verdad no éticamente, o sea, de manera intuitiva. Platón parece desligarse hasta cierto punto de todo esto que le hemos dicho a Platón y que le hemos adjudicado de la supuesta superracionalidad y el logos y el nous y todas esas tonterías. Pero es que Nietzsche nunca está en contra de Platón, Nietzsche está en contra de los efectos de esta lectura rara que tuvo el platonismo durante siglos. No le importa tanto que Platón haya dicho una verdad en sí por sí con el mito del demiurgo, los efectos más bien que tuvo en la cultura posterior y la lectura en ocasiones perversa que tuvo. Así que en ese sentido también, para finalizar, puedo pensar en otra palabra que me gusta y que también creo que tiene problemas de traducción. Verstellung. Verstellung puede significar disimulo.
no solo ficción. De hecho, existe una palabra alemana para ficción que es ficción, ¿no? En, en la traducción moralina y epistémica rara de Tecnos, en la versión separada, lo ponen como fingiendo. Cosa que es perversa, porque todo fingimiento es de alguna forma ya malintencionado, mientras que el disimulo y la ficción no necesariamente. Así que yo también me iría con la pregunta, ahora sí respecto de los efectos, de los mitos, los efectos de las interpretaciones que ha tenido algo así como el llamado platonismo, que ni siquiera realmente representa a Platón, el olvido, la mentira, la verdad. ¿Qué tanto va de la mano la ficción, la capacidad de ficcionalizar, la craft, justamente para generar ficciones que potencialicen la vida con falta de memoria? Sin también caer en un optimismo del concepto en el que apostemos todo por un progreso que parece inmanente a la cosa, porque sorpresa, sorpresa, no parece que haya realmente finalidad inmanente a nada. Es algo que se va construyendo, no algo a lo que podamos acceder. Y esa también es la crítica que yo no solo haría a Hegel, sino a pensadores posteriores como Heidegger. Es perverso que Heidegger hable del sentido y de la escatología porque, ¿qué va a suceder? Va a justificar el nacionalsocialismo. La misión del pueblo alemán es la escucha del ser, es su destino histórico. Porque no hay una historia real, es una historia ontológica. ¿Qué diría Nietzsche? Tu supuesta ontología no es más que un olvido, ahora sí quizás cabría decir, un olvido radical de que lo que tú estás haciendo es un ejercicio humano demasiado humano. No eres profeta del ser, eres una araña que está tejiendo un sentido, solo que se te olvidó que eres una araña. Y bueno, con eso me gustaría cerrar mi exposición. Espero no haber dicho cosas muy locas, pero bueno, Rumi, adelante, por favor. No, Jesús, eres mi alma gemela, y yo soy tu alma gemela. No, es que esto del disimulo yo también lo había visto, ¿sabes? Pero se me olvidó, luego lo encuentro. Pero es que es muy interesante porque la de Tecnos chiquita lo pone como engaño. O sea, como ¿de dónde? ¿No? Está bien rara esa traducción y además es la que ha tenido más mella en el pensamiento latinoamericano y la que se usa en la facultad. Y hablamos de engaño y está diciendo disimulo como artificio. Yo también me clavé un chingo en esa palabra, ¿no? Como que es el disimular, ¿no? Es la simulación, está hablando de simulación. ¿Y quién más hablaba de simulación? Deleuze. Ya nos van a correr. Y lo demás es que, en efecto, y por eso ya si tomamos la decisión unilateral de ir a la segunda intempestiva, de lo que se trata la forma de hacer historia en Nietzsche es de la memoria, porque la memoria está en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, frente al recuerdo, como una forma de reiteración que enferma, está la memoria como una forma que activa la capacidad de resistir a las cosas, ¿sí? Entonces, esto que dices de la falta de memoria, en verdad, la falta de memoria es la falta de reconocimiento de las condiciones de procedencia de lo que somos, de algo que le gusta mucho a Andrea, de el que no nos conocemos a nosotros mismos y pone en duda la noción de conocimiento de sí mismo de la tradición, incluida la de Platón y la de Hegel, porque en este caso conocerse a sí mismo sería hacer memoria, pero hacer memoria es saber hacer historia. Eh, Bueno, eso, ¿no? ¿Quieres decir algo? Ya nos van a correr, nos despedimos, les agradecemos a todos, vamos a